Dios les bendiga en esta mañana o en esta tarde, en el momento que estés escuchando este audio. Te saludamos con mi esposa, con Mariel. Dios les bendiga tanto tiempo. Hemos Después, vuelto. después de un tiempo hemos vuelto para poder iniciar un estudio que ya nos habían pedido algunos hermanos y tiene que ver con el estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a comenzar con la primer parte, pero antes vamos a orar al Señor un momento. Querido y buen Dios, te damos las gracias, Padre, porque este es un día lindo que tú nos has regalado, un tiempo para abrir la palabra y meditar en ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, redarguya, instruya, amoneste, exhorte, Señor, sobre estos textos que vamos a estar leyendo, no solamente hoy, sino los estudios posteriores. Pedimos tu bendición, tu guía, tu compañía. Señor, aquieta las mentes para poder entender lo que tú quieres decirnos, Padre. Señor, ayúdanos en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hacer una introducción al libro de Daniel y vamos a estar viendo eh, el periodo, la antesala del cautiverio, digamos, que es un periodo de decadencia espiritual, moral, cívica, una decadencia política, en todo sentido. Cuando decaemos en lo espiritual, sabemos que lo demás es una, una cascada, un efecto dominó que se efectúa en nuestras vidas, dando un derrumbe de todos los valores que hemos conseguido a través del tiempo. Así que, al igual que hoy, que nosotros creemos que, o nos dicen, mejor dicho, que todo tiene que ver con la pobreza o con la riqueza, o con el estudio, nosotros sabemos que el grave problema de la humanidad fue, es y será hasta que venga Cristo el pecado. Y este pueblo entró en pecado, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, a partir, en lo personal creo, ¿no? Que a partir de Salomón, del rey Salomón, el pueblo de Dios entró en una decadencia. Salomón dejó las bases para la idolatría, para la carnalidad, para el modernismo de aquel entonces. Él dejó todo sentado para que todo sea más fácil en cuanto a la decadencia. Así que llegamos a los últimos 5 reyes de Judá, los últimos. Y abarca un periodo importante en la historia de Israel. Y nosotros vemos el último gran rey, que la Biblia habla que fue un rey muy importante, llamado Josías. Josías fue el último gran reformador. Josías fue un hombre que comenzó desde niño. Él hizo reformas importantes, primero en lo espiritual, y eso llevó a que tenga un éxito. Pero de una manera inesperada, Josías comete un error que tiene que ver, un error que le va a costar la vida. Josías termina enfrentándose a un rey, al rey Necao de Egipto, que iba desde el norte, o desde el sur hacia el norte, mejor dicho, para pelear con el oponente Nabucodonosor, no, sí, o Nabucodonosor o el padre Nabopolassar, que se enfrentaron en Carquemis, por la zona de Asiria. Entonces, él le sale al encuentro al rey y pierde la vida. Pierde la vida. Sale al encuentro del faraón, del rey de Egipto. El rey de Egipto no quiere pelear con él porque la guerra no era con él, pero lamentablemente el rey Josías pierde la vida.
Fue un gran hombre y tenemos una hermosa historia de Josías, pero termina mal, porque termina siendo algo descabezado. Luego le sigue Joacás. Ese rey de Egipto toma Judá y pone en el trono a Joacás. Joacás es el hijo de Joacim. Todos los últimos reyes tienen que ver con un parentesco directo con Joacim. Y Joacás está ahí, pero luego es, eh, es depuesto por Nabucodonosor, que en el año 605, y ahí podemos preparar un versículo, en el año 605, Nabucodonosor, que ya es dueño del mundo por aquel entonces, eh, va a tomar o va a ser la primera incursión, la primera invasión a Israel, a Judá, y pone en el trono a Joacim. Así que Joacim es el que, perdón, Joacim es el que estaba en el trono, perdónenme, acá hay un error mío. Joacim está en el trono y se opone a Nabucodonosor, porque Joacim todavía es de la vieja guardia, todavía responde al liderazgo de Necao de Egipto, y Babilonia ataca y lo saca a Joacim. La Biblia dice que también lo llevó cautivo, pero nosotros vemos que en esa primera incursión de Babilonia a Judá, nosotros vemos algo importante, que se lleva lo mejor en cuanto a valor que tenía el pueblo de Judá, que eran los tesoros que había en Israel, los tesoros que había en el templo, esas copas, esos utensilios que eran importantes para el ritual hebreo, que luego se lo lleva a Nabucodonosor, pero luego su nieto, en el capítulo 5 de Daniel, va a pedir esas copas, ¿se acuerdan? Para una fiesta de orgía que tenía con sus prostitutas y con los príncipes, para usar las copas, los vasos santos de Dios. Es cuando aparece la mano en la pared. Solamente hago una mención de esto porque es importante ir entendiendo el libro de esta forma, ¿no? Así que es en el periodo del rey Joacim cuando está la primera invasión del rey Nabucodonosor. Vamos a leer en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bien, ahí tenemos una mención de lo que estuvimos hablando en la palabra del Señor, ¿no? En el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Luego de Joacim, Nabucodonosor va a poner a Joaquín, que es el hijo de Joacim, y es el nieto de Josías. Yo les diría que se aprendan de memoria estos 5 reyes, que son los últimos 5 reyes, porque es una historia linda. Aquellos que les gusta saber la historia, que tienen dedicación en la palabra, en la historia, no es difícil. Casi todos son con J, ¿no? Menos el último. Joaquín va a ser malo. Joaquín provoca a Nabucodonosor, y otra vez Nabucodonosor por segunda vez ataca a Judá, y nos dice así, Segunda Reyes capítulo 24, verso 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Bien, Joaquín quiso ser muy listo, quiso escaparse, y los soldados babilónicos lo apresaron. La verdad de esto es
que Nabucodonosor hace tres incursiones, provoca tres invasiones al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. En la primera se lleva lo más importante en cuanto a valor material, ¿cómo se diría, no? Cosas materiales, Cosas materiales, sí, exacto. Se llevó el oro, se llevó todo lo que tenían. utensilios, ¿Cómo? utensilios. Todos los utensilios de la casa de Dios, y con ellos, que en el tiempo de Joacín, el anterior, también Daniel y sus amigos son deportados, ¿no? Son deportados a, a Babilonia. En la segunda, Joaquín es también enjuiciado por Nabucodonosor, y en su lugar coloca al último rey llamado Sedequías. Ya, por supuesto, estos reyes no tenían ni voz ni voto, pero aún así eran malos, eran gente perversa, ¿no? Eh, Sedequía era hijo directo de Josía, del primer rey que habíamos mencionado, que era un rey bueno, el último rey bueno, y en el tiempo de él se da la tercera invasión de Babilonia. Pero Sedequías fue un hombre que se convierte en el enemigo de Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías, abarca estos 5 reyes que hemos visto. Daniel es muy jovencito en el tiempo de Joacim, pero Jeremías ya era profeta con Josía, el primer rey que hemos visto. Pero Jeremías sufre mucho con Sedequías. Ustedes pueden ver en Jeremías capítulo 34, versículo 1 al 7, Sedequías es amonestado directamente por una palabra de Dios por medio de la boca de el profeta Jeremías. Vamos a leer esa partecita, son 7 versículos. ¿Podemos? Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: Así ha dicho Jehová: He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: No morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. Bien, está claro que el profeta Jeremías dicta una sentencia sobre Sedequías. Sedequías fue enemigo de Jeremías, le hace la vida imposible. ¿Y de qué manera muere? Muere en el cautiverio en Babilonia. Pero anteriormente, la tercera invasión de Babilonia ocurre en el tiempo de él, de su reinado. Y con él ocurren algunas cosas. Por ejemplo, la muerte de la casa real. Los hijos son sacrificados delante de él, son muertos antes de llevar a Sedequías como preso. Lo hace sufrir el rey. El rey de Babilonia lo hace sufrir a este rey. Le degüella a los hijos delante de sus ojos y luego le quita los ojos, le saca los ojos, lo engrilla y lo lleva a Israel, lo lleva a Babilonia, perdón. Pero también destruye todo Jerusalén, destruye el templo y deporta a toda la gente que estaba en buen estado físico para poder ir a Babilonia. Digamos aquellos que no tenían, que no eran factor de riesgo, ¿no?
Los pocos que quedan son personas que imposibilitadas, los pobres. Jerusalén queda en ruina. Dios empezaba el juicio con su pueblo, un juicio que iba a durar mucho, pero luego Dios iba a tener una palabra de aliento para este pueblo. Jeremías capítulo 29. Este pueblo era un pueblo que quería escuchar solamente buenas profecías, buenas palabras, bendiciones. ¿No te suena eso algo parecido en el día de hoy? Solamente cosas lindas, cosas que le agradaban al oído. Jeremías va a decir así, que en medio del dolor iba a pasar esto, y Dios habla a su pueblo desde su corazón y le dice esto desde el versículo 9, vamos a leer. Vamos del 8 hasta el 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué hermosa palabra, ¿no, Mariel? Hermoso. Cómo Dios tiene una palabra de esperanza para un pueblo que está totalmente quebrantado. Ese pueblo dice, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero ese pueblo está pagando los platos rotos que algún día sus reyes, sus gobernantes, sus líderes dejaron caer en tierra. Era tanta la injusticia, era tanta la idolatría que había en el pueblo de Dios, que la Biblia nos dice que las mujeres endechaban a los demonios, que había prostitutas dentro del templo, que los hijos de los reyes eran pasados por fuego, los bebés eran quemados en honor y eh, en holocausto sacrificio a los demonios, que el homosexualismo había entrado de una manera atroz en el pueblo de Israel. Había llegado una corrupción tan grande el pueblo, que Dios había determinado de ejecutar un juicio. Y como siempre, cuando las cosas nos van mal, la culpa la tiene Dios. Entonces el pueblo piensa acerca de todo esto y piensa y dice, ¿dónde está Dios? Y Dios le dice que había profetas que habían profetizado falsamente en el versículo 9, pero que Dios decía que los iba a visitar después de 70 años, iba a despertar en ellos una buena palabra, su buena palabra, para haceros volver al lugar, otra vez de regreso al lugar. Y que Dios tenía pensamientos acerca de ellos. ¿Y cómo eran los pensamientos de Dios? Pensamientos de paz. ¿Y qué más? Y no de mal. Y no de mal. Para darles el fin que yo esperaba. Dice, y en aquel entonces, dice, me van a invocar y van a venir, van a orar y yo los voy a oír. Y me van a buscar y me van a encontrar, porque de esa va a ser una búsqueda, dice el versículo 13, de todo corazón. Dios está cerca nuestro. Dios está alertándonos. Dios quiere que seamos inteligentes, que aprendamos en cabeza ajena qué alto es el precio del pecado, de haber dejado a Dios, de haber dejado sus principios y su palabra, de haber menospreciado a los profetas, de haber menospreciado a los líderes santos de Dios que hablaron en nombre del Señor, y de haber
habernos ido tan lejos de Dios. Y a veces Dios hace que ocurran cosas en nuestras vidas, como ocurrió en este pueblo. Pero dentro de todo lo malo, dentro de todo lo triste de todo esto, había un grupo de muchachos que eran hombres realmente, seguramente algunas muchachas, algunas jovencitas también, que eran personas que estaban consagradas a Dios. El caso de Daniel. En el año 605 hay una guerra muy grande donde a partir de, de ese momento en Carquemis, cerca de Asiria, los ejércitos del mundo hasta el día de hoy estudian esa guerra. Fue una guerra que se jugó sobre un tablero de ajedrez, una inteligencia extraordinaria de dos potencias que se enfrentaron en aquel momento. Como diríamos hoy, Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China. Dos potencias se juntaron y se enfrentaron en un lugar llamado Carquemis. El padre de Nabucodonosor en el 612 termina destruyendo a Siria. Asiria se levantaba como una potencia, pero ya había profecías que no era Siria sino iba a ser Babilonia. Y Babilonia se enfrenta a Egipto en Carquemis y hay una guerra tan importante que llega hasta nuestros días. Y ahí, a partir de ahí, Egipto pierde su hegemonía y Babilonia se queda con todo. A partir de ahí, Egipto entra en un periodo de funerario y Babilonia comienza a progresar y llega a ser lo que fue. Hermanos, sepamos leer el tiempo que vivamos, ¿no? Que vivimos, como dice el salmista, dame, Señor, sabiduría para leer estos días, los días, mis tiempos que vivo en esta tierra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Dios quiera que no sea mucho el tiempo que he hablado, pero que sea de bendición esta palabra para tu vida. Esta es la introducción al libro de Daniel. Cómo Daniel llega a una ciudad donde es hermosa, donde quedan todos fascinados, en medio del desierto, jardines colgantes, con maravillosas flores, con maravillosas rosas, toda clase de vegetación, el agua brotando en medio de eso en cascada, algo impresionante para aquel entonces, donde el pueblo de Israel llegan y quedan todos boquiabierta, mirando, diciendo, imposible pensar que había un lugar como esto, ¿no? Ahí estaba Babilonia con toda su furia y ahí estaba también entre ellos el profeta Daniel. Dios te bendiga, te saludo con mi querida esposa en esta mañana. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.